Recording in progress. Le, le damos la bienvenida a cada uno de nuestros invitados en este día muy especial. Este webinar lo hemos hecho para celebrar el Día Internacional de la Epilepsia. Con nosotros tenemos una invitada muy especial, la doctora Emilia González, quien es egresada de médico cirujana de la Universidad de Tamaulipas, egresada de la especialidad de neurología del Hospital Juárez de México. Realizó sus estudios de epileptología clínica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Antes de dejarla con ustedes, dejaremos unas palabras de nuestro doctor y catedrático Arnold Thompson. Con ustedes, lo dejamos al doctor. Muy buenas noches y gracias a los estudiantes de medicina por esta iniciativa y por esta excelente organización. Hoy ha sido un día duro para ustedes porque han tenido la oportunidad de relacionarse, de vincularse con personas que tienen este padecimiento en el hospital más grande de San Pedro Sula, como es el Hospital Mario Catarino Rivas. Me siento muy contento de haberlos visto trabajar y de todo el esfuerzo que han hecho. Yo creo que para cerrar esta noche, así como dicen con broche de oro, pues tengo el gusto de tener a la doctora Emilia González. Déjeme decirle además que ella ha trabajado cercanamente con científicos de Estados Unidos, de Canadá, de México, por supuesto, ella es mexicana, y es una persona tan comprometida con la medicina, con la neurología y con la epileptología, que durante los últimos 3 años ha aceptado participar en nuestras actividades académicas. Entonces, Emilia, sin más, yo te agradezco y pues, bienvenida. Veo que está silenciada, doctora. Disculpen, sí. Decía que muchas gracias por la presentación, doctor Thompson, y bueno, un gusto estar con todos ustedes. Como dice el doctor, cerrando este Día Internacional de la Epilepsia, un día que si bien no festejamos, lo conmemoramos para hacer conciencia y para difundir todo lo que podamos respecto a esta enfermedad. Mientras más información haya y esté en manos de más personas, mejor va a ser la calidad de vida y la atención de nuestros pacientes con epilepsia. Entonces, pues bueno, sin más, si ustedes no tienen problema, vamos a empezar con esta presentación. Hoy vamos a hablar sobre la epilepsia en la mujer. ¿Sí pueden escuchar todos bien mi micrófono? Sí, doctor. Sí, doctora. Bien, ok, ahora solo un favor a todos, si pueden silenciar su micrófono para que no tengamos interrupciones. Al final, si alguien tiene alguna pregunta, comentario o quiere añadir algo, con todo gusto abrimos micrófonos al final de la presentación. Muy bien, pues bueno, entonces les decía que vamos a hablar sobre la epilepsia en la mujer. ¿Por qué es un tema importante? Bueno, vamos a ver todas las peculiaridades que hay al respecto. Primero nuestra agenda, el día de hoy vamos a hablar primero de la epilepsia catamenial, después vamos a adentrar un poco respecto a la anticoncepción y el uso de medicamentos anticrisis, vamos a especificar cómo es el cuidado, cómo es la atención de una paciente con epilepsia durante el embarazo, cómo son los cuidados que se deben de tener en la lactancia y cómo se tiene que atender a una paciente que sufre epilepsia en la época de la menopausia. Entonces, recordando cifras importantes, números importantes para la epilepsia, hay que tener bien presente que la epilepsia es una de las condiciones neurológicas crónicas más comunes a nivel mundial. Afecta alrededor de 70 millones de personas en todo el mundo y vamos a tener una presentación muy parecida en frecuencia para hombres como para mujeres. Sin embargo, como vamos a ver a lo largo de esta presentación, es muy diferente la atención de una paciente del género femenino cuando cursa con epilepsia. La prevalencia estimada entre mujeres es de 7.62 por 1000 mujeres y a nivel mundial se estima que hay alrededor de 15 millones de mujeres que se encuentran en edad fértil y que padecen epilepsia. Entonces, este grupo en especial, todas las mujeres que se encuentran en edad fértil, son las que tienen más detalles en los que debemos poner atención y más situaciones específicas para su cuidado.
¿Cuáles son los retos particulares que presentan para los médicos las mujeres con epilepsia? Bueno, primero hay que tener presente que durante la evolución de su vida van a tener diferentes cambios hormonales y estos cambios hormonales pueden repercutir de forma directa en su control de crisis epilépticas. También que el uso de los fármacos antiepilépticos o medicamentos anticrisis, como pueden ver en la presentación, en su mayoría voy a utilizar medicamentos anticrisis, abreviado como MAC, que son fármacos antiepilépticos, porque estamos en un proceso de cambio de nomenclatura, donde por una vez se ha conocido como fármacos antiepilépticos, pero hoy en día sabemos que realmente su efecto es detener o evitar la presencia de las crisis, no como tal el proceso de epileptogénesis. Así que nuestro nombre actual y la nomenclatura que vamos a utilizar a nivel internacional es medicamentos anticrisis. Entonces, las mujeres que toman este tipo de medicamentos anticrisis pueden tener ciertas interacciones con los anticonceptivos que repercutan en la efectividad de los mismos. También es importante conocer que las mujeres que tienen consumo de medicamentos anticrisis tienen un mayor riesgo de malformaciones congénitas mayores asociados a los riesgos teratogénicos de estos medicamentos. Otro detalle importante que dificulta el manejo de las mujeres con epilepsia es que durante el embarazo puede haber modificaciones en el control de las crisis, también hay modificaciones durante el puerperio y hay detalles específicos en los cuales debemos de poner atención en la lactancia. Y por último, pues la etapa de la menopausia, que como les decía, es una etapa particular en la vida donde, si bien muchas mujeres van a tener una disminución en la frecuencia de las crisis, hay que poner atención sobre el tipo de tratamientos que ayudan a paliar los síntomas de la menopausia que se utilizan en estas pacientes. Entonces, todos estos son los retos especiales y por los que les hago mucho énfasis en que el cuidado y la atención de las pacientes con epilepsia es mucho más detallado y tiene muchas más dificultades que aquel de los hombres con epilepsia. Vamos a hablar del primer punto, que es la epilepsia catamenial. ¿A qué nos referimos con esto? Primero, ¿de dónde viene la palabra catamenial? Catamenial se deriva del griego katamenios. Esto significa mensual. No se trata de un diagnóstico de epilepsia. Hay que evitar confundirnos con esto. No podemos decir que una paciente tiene epilepsia catamenial como su diagnóstico final, sino es una característica agregada a su diagnóstico de epilepsia. Es decir, puede tener una epilepsia focal de origen en el lóbulo temporal, secundaria a una esclerosis hipocampal, pero tener un patrón catamenial adicional al diagnóstico que estamos mencionando. Entonces, ¿a qué se refiere esto de epilepsia catamenial? Bueno, que una paciente puede identificar que tiene una exacerbación, un aumento en la cantidad de crisis que presenta en cierto periodo específico de su ciclo menstrual. Puede ser cercano a la ovulación, puede ser cercano a la menstruación, o vamos a ver que hay un tercer patrón que difiere de los dos primeros que acabo de mencionar. Ok, entonces ya dijimos, es una característica que se puede agregar a cualquier otro diagnóstico de epilepsia y no es algo que se presente de forma infrecuente. Hasta 1/3 de las mujeres con epilepsia pueden tener un patrón de exacerbación catamenial. Entonces es muy importante que todos conozcamos este tipo de patrón. Saber por qué ocurre también es fundamental. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, aquí podemos ver una imagen de un ciclo normal ovulatorio, donde vamos a ver que tenemos desde el día 1, el primer día de la menstruación, después tenemos a la mitad del ciclo en el día 14 la ovulación y después viene la fase lútea. En este ciclo menstrual vamos a encontrar que tenemos diferentes concentraciones, picos y declives de las concentraciones de estrógeno y progesterona, que van a ser las fluctuaciones de estas dos hormonas van a desencadenar cambios en el patrón de crisis de nuestras pacientes. ¿Por qué ocurre esto? Porque se conoce que la progesterona es una hormona como metabolito de la alopregnanolona que tiene una capacidad de ser un potente modulador positivo de los receptores GABA-A. Y sabemos que GABA-A es un receptor inhibitorio a nivel del sistema nervioso central. Entonces, cuando tenemos lo que sea que estimule GABA-A, vamos a hablar de una inhibición, por lo tanto, una protección con respecto a las crisis epilépticas. Por el contrario, los estrógenos, bueno, el estradiol puede aumentar la sinapsis excitatoria a nivel del sistema nervioso central, específicamente la sinapsis que tienen el receptor NMDA en el hipocampo. Entonces, al contrario de la progesterona, los estrógenos tienen un potencial epileptogénico, es decir, activan los receptores estimulantes y la progesterona, por el contrario, activa los receptores inhibitores. Entonces, siempre que haya un pico de progesterona, vamos a tener una protección de crisis y cuando tengamos ya sea un descenso de progesterona o un pico de estrógenos, vamos a tener mayor predisposición a crisis epilépticas. Ok. Entonces, estos son los 3 patrones que pueden existir dentro de la epilepsia catamenial. El primer patrón
se conoce como C1. Este patrón C1, no sé si pueden ver mi cursor. ¿Se ve mi cursor? Sí, doctora. Entonces, el patrón C1 es el patrón que se va a presentar en torno a los días de la menstruación. ¿Por qué ocurre este? Como pueden ver en esta gráfica, tenemos en azul las concentraciones de estrógenos y en rojo las concentraciones de progestágenos. En el ciclo menstrual de forma normal vamos a tener un aumento de los estrógenos en la ovulación. Va a haber un aumento rápido, este pico de estrógenos. Después va a aumentar también la progesterona, pero en menor medida en comparación con el estrógeno. Y después, una vez que ocurre la ovulación, disminuye el estrógeno para elevarse la progesterona y mantener, ya saben, el cuerpo lúteo. Entonces, esta es la fase lútea. Una vez que se pierde ese cuerpo lúteo y viene la menstruación, va a haber un descenso abrupto de los estrógenos, pero también de los progestágenos, que como pueden ver es más pronunciado que el de estrógenos. Entonces, siempre que tengamos más estrógeno que progestágeno, vamos a tener predisposición a crisis epilépticas. Por eso, en este momento donde ocurre la menstruación y que hay este pico, este descenso, perdón, tan marcado de progestágenos, tenemos un mayor riesgo de crisis y este es el patrón más común de epilepsia catamenial, el patrón C1, donde hay un descenso marcado de la progesterona una vez que ocurre la menstruación. Otro patrón, otro momento del ciclo menstrual donde puede ocurrir exacerbación de las crisis es el patrón C2, que es el que observamos aquí, y es ese primer pico que ocurre durante la ovulación, donde de manera importante elevan los niveles de estrógeno y esto nos lleva a la predisposición a crisis. Entonces, C1 perimenstrual porque baja la progesterona de forma importante, C2 periovulatorio porque aumenta de forma importante el estrógeno para estimular la ovulación. Y finalmente tenemos un patrón C3. Este patrón C3 va a ocurrir en las pacientes que tienen ciclos anovulatorios, donde aquí está el pico normal de estrógeno que observamos, pero la progesterona no se va a elevar ni se va a mantener en este pico que observamos aquí porque no ocurrió la ovulación. Entonces se mantienen niveles bajos y durante toda esta fase lútea el estrógeno está muy alto y la progesterona bajo, por lo tanto esta disregulación hormonal nos lleva a una predisposición de crisis. Entonces patrón C3 es toda la fase lútea. Estos son los 3 patrones que puede presentar una paciente con una epilepsia que se exacerbe en cierta fase de su ciclo menstrual. ¿Cómo vamos a diagnosticar que nuestra paciente presenta una epilepsia con exacerbación catamenial? Pues no ocupamos un estudio de diagnóstico de laboratorio ni de gabinete, ocupamos una herramienta tan simple pero tan poco explotada como un diario de crisis. Hay que pedir a todas nuestras pacientes con epilepsia que lleven un diario de crisis, no solo donde registren los eventos de crisis epiléptica, sino que registren también su ciclo menstrual. Es suficiente que la paciente marque los días de la menstruación y nosotros podemos en retrospectiva marcar la fecha de la ovulación y así poder interpretar si tiene un patrón que se asocie a cualquiera de estos 2 periodos para decir tiene una exacerbación con patrón C1, C2 o si sabemos que nuestra paciente tiene ciclos anovulatorios, un patrón C3. Entonces, diario de crisis es suficiente para detectar el patrón catamenial. Habitualmente utilizamos 3 meses consecutivos para poder asegurarnos que tiene esta predisposición a que en cierta fase del ciclo ocurra la exacerbación de las crisis. Y bueno, entonces no solamente nos permite el calendario o diario de crisis detectar una epilepsia catamenial, sino identificar qué patrón está presentando. Para que podamos decir que la paciente tiene una epilepsia catamenial, este aumento de las crisis tiene que ser al menos el doble de la frecuencia que tiene en el resto de las fases de su ciclo o el resto de los días del mes. ¿Cuál es el tratamiento? Como ya dijimos, no es un tipo específico de epilepsia, por lo tanto no va a tener un medicamento, anticrisis que vaya a ser dirigido específicamente para ella. Vamos a asignar el medicamento anticrisis de acuerdo al tipo de crisis epiléptica de nuestro paciente, como lo haríamos con cualquier otro paciente con diagnóstico de epilepsia. Recuerden, el eje, la decisión del medicamento anticrisis siempre va a ser enfocado en el tipo de crisis epilépticas que presenta nuestro paciente. Sin embargo, con estos patrones que van a tener asociación a los cambios hormonales, a veces no es suficiente el medicamento anticrisis habitual que vamos a seleccionar para el tipo de crisis y se pueden adicionar otras alternativas terapéuticas
terapéuticas específicas enfocadas a la epilepsia catamenial. Estas alternativas terapéuticas no están, ninguna de ellas estandarizadas como un tratamiento de primera línea, ni autorizadas de forma oficial como tratamiento para la epilepsia catamenial. A la fecha no hay ningún tratamiento aprobado como tal y desafortunadamente contamos con estudios muy pequeños que nos dan poco poder, poca evidencia para sustentar estas alternativas terapéuticas. Sin embargo, es lo que tenemos y lo que se utiliza habitualmente. Entonces, estas alternativas se van a dividir en tratamientos hormonales y tratamientos no hormonales. Dentro de los tratamientos no hormonales, una alternativa de las más antiguas que se ha empleado es la administración de acetazolamida. Se puede indicar acetazolamida en dosis de 250 hasta 1 gramo, 250 miligramos hasta 1 gramo al día y se administra 3 a 7 días antes de la menstruación, específicamente para pacientes que tienen un patrón C1 de epilepsia catamenial. Y se ha visto que las pacientes tienen una disminución en la frecuencia de crisis que presentan durante este periodo. Sin embargo, a largo plazo los estudios muestran que con el tiempo se va perdiendo efectividad de esta alternativa terapéutica. Otra opción que se puede emplear es el clobazam. El clobazam, como sabemos, es una benzodiazepina, es un medicamento anticrisis que podemos utilizar de forma crónica en nuestros pacientes con epilepsia, epilepsia focal o incluso en pacientes con epilepsia generalizada como un manejo add-on. Y se ha demostrado que es eficaz cuando se emplea en los días perimenstruales, sobre todo 2 a 4 días antes de la menstruación y se puede indicar durante un lapso de 10 días en dosis que van de 20 a 30 miligramos al día. Se ha visto que hay una reducción marcada en la frecuencia de crisis en las pacientes que reciben este tratamiento, pero como les decía, desafortunadamente se trata de estudios de muy pequeña escala. Otra alternativa que se emplea es cuando nuestra paciente tiene bien marcado su patrón de crisis y sabemos los días que presenta esta exacerbación, se puede durante esos días dar un aumento temporal de la dosis que puede ser hasta por 10 días, ya sea cercano a la ovulación o cercano a la menstruación, de un 25 a un 50% de la dosis que recibe habitualmente. Por ejemplo, si su medicamento de base es levetiracetam, se puede hacer un aumento del 25 al 50% de la dosis que recibe de forma basal durante esos 2 días, ya sea cercanos a la ovulación o a la menstruación, de acuerdo al patrón de epilepsia de su paciente. Esto es importante que se tenga en cuenta que no es aplicable para todos los medicamentos anticrisis, porque sabemos que hay medicamentos anticrisis que tienen concentraciones séricas que no son tan predictibles como otros, como es el caso de la fenitoína, que tiene un metabolismo no lineal, en el cual un pequeño ascenso de dosis puede llevarnos a un aumento exponencial de las concentraciones séricas del medicamento. Por eso no es correcto que hagamos estos aumentos, un 25 o un 50 en un medicamento de este tipo ante el riesgo de toxicidad. Entonces hay que estar muy atentos en que el medicamento que usemos es un medicamento con un metabolismo lineal bien conocido, donde podemos predecir que este aumento nos llevará solo a cierto aumento en la concentración sérica. Y entre las opciones hormonales que tenemos como tratamiento agregado para una paciente con epilepsia que tiene un patrón de exacerbación catamenial, están 2 principales. La primera es el acetato de medroxiprogesterona de depósito. Esto se aplica como inyecciones intramusculares a dosis de 150 miligramos. Las aplicaciones suelen ser cada 3 meses y en estas pacientes se observa una reducción de hasta el 39% de las crisis epilépticas a 1 año de seguimiento. Esta alternativa lo que busca es generar un ciclo donde no haya una ovulación y con eso evitamos los picos de las hormonas. Y finalmente la progesterona oral, las mini pill se le conoce también, que son de únicamente microdosis pequeñas de progesterona, y estas tablas se ha encontrado que cuando se utilizan de forma cíclica en personas que tienen un patrón C1, pero específicamente con 3 veces un aumento en la frecuencia de crisis durante este periodo, pueden tener una respuesta con una reducción de hasta el 70% de las crisis epilépticas. Porque hay especificaciones en torno a C1 y qué tanta exacerbación tienen de las crisis, porque cuando se hizo el ensayo buscando la respuesta de la progesterona oral para el control de las crisis con patrón catamenial, se vio que en general, si se agrupaba a todas las pacientes, no había una respuesta estadísticamente significativa en la reducción de las. Pero cuando se separó por subgrupos, dependiendo del tipo de patrón, dependiendo de qué exacerbación tenía, se vio que específicamente el subgrupo de patrón C1 con un triple, al menos un triple de aumento en la frecuencia de crisis, se veían muy beneficiadas de esta alternativa terapéutica. Entonces, estas son las opciones que tenemos para tratar a una paciente que presenta exacerbación en forma catamenial de sus crisis epilépticas. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el uso de medicamentos anticonceptivos y medicamentos anticrisis. Es muy importante recordar
que si bien la tasa de fracaso de los anticonceptivos orales es baja en general, es del 1% en mujeres por lo demás sanas, en las pacientes con epilepsia la tasa aumenta de 3 a 6%. Esto nos da un elevado riesgo de embarazos no deseados. Menos del 55% de las mujeres con epilepsia planean su embarazo. Esto ocurre, si bien porque no siempre se platica y se explica a las personas los riesgos de un embarazo no planeado, ocurre también porque a veces los médicos no tomamos en cuenta estas interacciones entre los medicamentos anticrisis y los anticonceptivos hormonales y perdemos la efectividad por las combinaciones. Entonces, la falla anticonceptiva es la causa de 1 de cada 4 embarazos no planeados. Esto no se puede perdonar porque esto es un error de prescripción en el que nosotros incurrimos. Si fue por negligencia de la paciente que decidió no tomar sus medicamentos, eso está fuera de nuestro alcance, pero no podemos ignorar las interacciones entre los medicamentos anticrisis y los anticonceptivos hormonales. Entonces, hay que conocer que estos dos tienen una relación bidireccional. Tanto los medicamentos anticrisis afectan las concentraciones séricas de los anticonceptivos hormonales, como los anticonceptivos hormonales pueden disminuir y perjudicar el control de crisis por disminuir los niveles séricos de algunos medicamentos anticrisis. Vamos a ver por qué ocurre esto. Bueno, primero recordar cuáles son los métodos anticonceptivos hormonales de los que disponemos a la fecha. Lo más común son las tabletas anticonceptivas orales, que habitualmente se utilizan los anticonceptivos combinados, donde hay una porción de progestágeno y una porción de estrógenos. Los antiguos tenían altas concentraciones de estrógeno y bajas de progestágenos, y conforme ha evolucionado, cada vez es más baja la concentración de estrógenos y mayor la de progestágenos en estas tabletas combinadas. Hay también tabletas anticonceptivas únicamente con progestágenos, como las que ya habíamos mencionado para las pacientes con un patrón de exacerbación catamenial, C1. Otra forma de anticonceptivos hormonales es en parches tópicos, inyecciones intramusculares de depósito, implantes subdérmicos y los dispositivos intrauterinos medicados, como el dispositivo con levonorgestrel. Entonces, todas estas son formas de presentación de anticonceptivos hormonales. ¿Cuál es el efecto que pueden tener estos anticonceptivos hormonales sobre los medicamentos anticrisis? Lo importante que debemos conocer es que estos medicamentos inducen las enzimas del citocromo, los medicamentos anticrisis, perdón, que inducen las enzimas del citocromo P3A4, es decir, los inductores enzimáticos tradicionales como fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, primidona, en menor medida oscarbazepina, van a ser medicamentos que pueden provocar que aumente el metabolismo de los anticonceptivos hormonales, induciendo el citocromo P3A4 y por lo tanto aumentando su eliminación y llevándonos a una falla anticonceptiva. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener bien presente. Así es como los medicamentos anticrisis pueden llevarnos a un embarazo no deseado en nuestras pacientes, porque todos estos que son en su mayoría más antiguos, excepto por oscarbazepina y eslicarbazepina, son medicamentos de primera generación, son potentes inductores enzimáticos y van a aumentar el metabolismo de los anticonceptivos hormonales. Otros medicamentos no tan antiguos o no de primera generación, pero que también son inductores enzimáticos, son el perampanel y el topiramato. Sin embargo, aquí no en cualquier presentación vamos a encontrar este aumento en el metabolismo de los anticonceptivos hormonales. Esto va a ser dosis dependiente. En perampanel es necesario que se den dosis de 12 miligramos al día y en topiramato dosis superiores a 200 miligramos al día. En este caso, a dosis altas, al ser inductores enzimáticos pero menos potentes, cuando la dosis es elevada, también nos van a llevar a una falla anticonceptiva. Y otro detalle que es importante, si bien no es un inductor enzimático, ni fuerte ni potente, también tiene una forma en la que actúa. La lamotrigina aumenta las concentraciones de hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Y este aumento puede hacer que la eficacia anticonceptiva no sea la ideal. Entonces, también hay cierto riesgo de falla anticonceptiva con la lamotrigina, si bien no tan marcado como en estos anticonceptivos que estamos mencionando. Los potentes inductores enzimáticos o los débiles inductores enzimáticos como perampanel y topiramato a dosis alta. Entonces, si ya vimos que son muchos los medicamentos antiepilépticos que pueden provocarnos un problema y una falla anticonceptiva en nuestras pacientes, ¿cuáles son las alternativas de anticoncepción que podemos ofrecer a las pacientes que reciben un tratamiento antiepiléptico con inductores enzimáticos? Bueno, de primera línea, la alternativa es proponerles que se les implante un dispositivo intrauterino,
ya sea un dispositivo intrauterino medicado con levonorgestrel o un dispositivo intrauterino de cobre. Otra alternativa que es una buena opción para las pacientes que toman medicamentos anticrisis inductores enzimáticos es el uso de medroxiprogesterona, que son las inyecciones intramusculares de esta medroxiprogesterona de depósito, y habitualmente se aplican cada 12 semanas, es decir, cada 3 meses. Sin embargo, en las pacientes que reciben tratamiento con inductores enzimáticos, la recomendación es acortar este intervalo y que se aplique cada 10 semanas. Como otra alternativa, cuando no podemos, ya sea la administración de medroxiprogesterona o la implantación de un dispositivo intrauterino, ya sea que la paciente se niegue, no haya disponibilidad de estas alternativas terapéuticas y la única opción sea anticonceptivos orales, la recomendación en este caso para evitar el riesgo de un embarazo no planeado es que se utilicen anticonceptivos combinados que tengan dosis altas de estrógenos, al menos 50 microgramos de etinilestradiol, y que se utilicen adicionalmente métodos de barrera, ya sea condón con espermicida, ya sea un preservativo femenino como preservativo masculino o un dispositivo intrauterino de cobre básico, pero lo ideal es que siempre haya al menos 2 métodos cuando la paciente está tomando un anticonceptivo oral. ¿Cuáles son los medicamentos anticrisis que no interactúan con anticonceptivos orales? Bueno, los más nuevos, vamos a tener al brivaracetam, clonazepam, etosuximida, gabapentina, lacosamida, levetiracetam, valproato, vigabatrina y sonizamida como alternativas terapéuticas de medicamentos anticrisis que no generan ni un aumento ni una disminución en la efectividad de los anticonceptivos orales. Ahora al revés, ¿cómo actúan los anticonceptivos orales sobre los medicamentos anticrisis? Afortunadamente no actúan sobre la mayoría de los medicamentos anticrisis, pero sí actúan sobre medicamentos anticrisis que son importantes y que son eje del tratamiento de las mujeres en edad reproductiva con epilepsia. El etinilestradiol va a actuar sobre la lamotrigina, que más adelante vamos a ver que es de nuestras alternativas más seguras para las pacientes en edad reproductiva. Puede provocar una disminución de hasta el 50% de los niveles séricos durante el consumo de las píldoras que contienen etilinestradiol y paradójicamente cuando la paciente llega a la fase de una semana de píldoras que contienen placebo o a la fase, dependiendo del tipo de anticonceptivo que esté tomando, algunos tienen 7 días de placebo o algunos se pide que haga una pausa de 7 días y no tome el medicamento, ahí puede haber un rebote y las concentraciones de lamotrigina pueden incrementarse hasta un 100%. Entonces, no deberíamos de combinar idealmente la lamotrigina con los anticonceptivos orales para evitar estas fluctuaciones que podrían llevarnos o a ineficacia del control de crisis con lamotrigina o a toxicidad si es que aumentamos la dosis en ese periodo al haber un aumento en la fase de pastillas placebo o de suspensión de las pastillas. Otro efecto importante es que, como les decía, el etinilestradiol va a actuar en la lamotrigina también por la glucuronidación. Bueno, en caso de valproato y ascorbamazepina, el etilinestradiol va a inducir las enzimas de la vía metabólica de la glucuronidación, y esta vía participa, aunque no es la única, como en el caso de la lamotrigina, en el metabolismo de estos dos medicamentos, valproato y ascorbamazepina. Por lo tanto, también se pueden ver una disminución en los niveles séricos de estos dos medicamentos, que si bien no es tan marcada y no representa tanta repercusión clínica y tanto riesgo de descontrol de crisis como la lamotrigina, es importante tener presente que puede ocurrir. Ok, entonces ya vimos cuáles son las interacciones, qué medicamentos deberíamos evitar y cuáles son las alternativas más seguras de anticoncepción para las pacientes con epilepsia. Recordando, es el dispositivo intrauterino, ya sea con levonorgestrel o de cobre, y las inyecciones de medroxiprogesterona de depósito, pero a intervalos más cortos y se está empleando un inductor enzimático, Entonces, en nuestras pacientes que ya están siendo tratadas con un medicamento anticrisis, que tenemos una adecuada anticoncepción, podemos planear un embarazo. ¿Por qué es importante planear el embarazo? Porque, bueno, primero hay que decirle a nuestras pacientes, la mayoría de las pacientes con epilepsia puede tener embarazos seguros, sin complicaciones y dar a luz a niños sanos. Hasta el 90% de las pacientes con epilepsia pueden dar a luz a un niño sin alguna complicación. Sin embargo, existen riesgos tanto para el bebé, riesgos fetales asociados con el tratamiento antiepiléptico, como riesgos asociados a las crisis, que pueden ser riesgos para la mamá o para el feto también. Entonces, es importante que nuestras pacientes planifiquen el embarazo.
Por eso la anticoncepción es fundamental para que los embarazos no deseados no lleguen por sorpresa a nuestra consulta con una paciente que está recibiendo un tratamiento en dosis altas o en politerapia, que más adelante vamos a ver que no son las circunstancias ideales. Entonces, una vez que se planifica el embarazo, se puede llegar a las dosis ideales de un medicamento, se puede dar también atención genética prenatal, se puede ayudar a la paciente a explicar un plan sobre el parto, sobre el fin del embarazo, se puede educar de manera ordenada para poder tener un mejor resultado en este proceso. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estamos atendiendo a una persona antes de que se embarace, pero que ya nos explicó que tiene el deseo? Primero, se tienen que buscar hacer cambios en la medicación. Los cambios en la medicación, para que busquemos tener los medicamentos con el menor riesgo para el embarazo, deben hacerse al menos un año antes de que la paciente se embarace, para que entonces tengamos la tranquilidad de que encontramos un medicamento que nos dio eficacia terapéutica con buen control de crisis, que logremos tener a la paciente la menor dosis posible efectiva y que evitemos la politerapia. Una vez que llegamos a eso en nuestra paciente, tenemos que tener niveles séricos para conocer cuáles son las concentraciones en suero que tiene nuestra paciente en ese momento del medicamento anticrisis, y entonces sí decir, este es mi patrón. De aquí en adelante, los cambios que ocurran en el embarazo, yo busco mantener estas concentraciones que me ayudaron a que mi paciente tuviera control de su epilepsia. Entonces, el hecho de prevenir el embarazo y planearlo nos permite hacer estos cambios con anticipación y no solo hacer ajustes en el tratamiento, sino también hacer prevención con tratamiento específico, el ácido fólico. Las guías recomiendan que todas las mujeres con epilepsia que están intentando quedarse embarazadas empiecen a tomar ácido fólico. La dosis es alta, de 50 miligramos al día cuando la paciente ya está buscando. Se debe de tomar 3 meses antes del embarazo y continuarla durante todo el embarazo. Esta dosis no la deben de sostener en todas sus pacientes que tengan epilepsia y que consuman medicamentos anticrisis. Esta es una dosis para el embarazo, cuando se está planeando, meses antes de y durante el embarazo. En las pacientes en quienes no se planea el embarazo, como ya dijimos, hay una alta tasa de embarazos no deseados. De todos modos, debemos suplementar con ácido fólico, pero a dosis menores. Habitualmente, las pacientes con edad fértil que toman medicamentos anticrisis deben de recibir ácido fólico a dosis de 0.4 a 0.5, dependiendo la disponibilidad de tabletas en cada región, miligramos por día. Entonces, toda paciente con epilepsia que toma medicamentos anticrisis debe ser suplementada con ácido fólico, pero específicamente cuando estamos en unas consultas previas a un embarazo planeado, tenemos que aumentar esa dosis a 5 miligramos al día. ¿Esto qué nos permite? Bueno, prevenir malformaciones, sobre todo malformaciones del tubo neural. ¿Y qué ocurre una vez que la paciente ya se embarazó? Es un embarazo que planeamos o que no planeamos, ya vamos a ver la otra circunstancia más adelante, pero ¿qué pasa con las crisis de nuestra paciente durante el embarazo? Si me pregunta, ¿me voy a poner peor? ¿Qué me va a pasar con mi epilepsia mientras esté embarazada? Bueno, primero es importante conocer que la carga de crisis va a permanecer sin cambios durante el embarazo para 2/3 de las mujeres con epilepsia. Es decir, el embarazo en 2/3 de las personas no va a representar ningún cambio en su frecuencia de crisis. No van a exacerbarse las crisis epilépticas durante este periodo, pero por eso es importante la frecuencia de crisis que tuvo la paciente antes del embarazo. Este es nuestro predictor más importante de cómo va a ser el control de crisis durante el embarazo. El estudio del Registro Europeo de las Pacientes Embarazadas con Epilepsia demostró que hasta el 67% de las mujeres no sufrieron crisis durante el embarazo, pero esto ocurrió en personas que previamente tenían buen control de su epilepsia. Más del 80% de las mujeres que no tuvieron crisis en el año anterior a la concepción permanecieron sin crisis durante el embarazo. Entonces, si bien la paciente suele no tener cambios, es importante que antes del embarazo hayamos alcanzado un control de la epilepsia. ¿Cuáles pueden ser los predictores para que nuestra paciente sufra de crisis durante el embarazo? Lo primero son los síndromes de epilepsia focal, porque como sabemos suelen con mayor frecuencia de tratarse de epilepsias fármaco-resistentes. Entonces, si nuestra paciente jamás ha alcanzado un control de crisis, si es una paciente fármaco-resistente, lo más seguro es que eso no cambie en el embarazo y que sus crisis se sigan presentando durante ese periodo si previamente no alcanzó libertad de crisis. Otro indicador o predictor de crisis durante el embarazo es la necesidad de politerapia por la misma razón. Estamos hablando de pacientes fármaco-resistentes, aquellos que requieren
requieren politerapia y que con dificultad vamos a alcanzar una diferencia en su control de crisis durante el periodo del embarazo. Y por último, la disminución de los niveles séricos del fármaco antiepiléptico. Por eso les decía que en esas consultas previas, cuando se está planeando con la paciente la posibilidad del embarazo, se tiene que llegar a la dosis ideal y una vez que alcancemos esa dosis ideal, medir niveles séricos para conocer las concentraciones en la paciente. Cuando estos bajan, es un predictor de que podría presentar crisis durante el embarazo y una indicación para que hagamos ajuste de tratamiento para evitar este descontrol de crisis. Otros factores agregados que pueden llevar a que nuestra paciente tenga descontrol de las crisis epilépticas durante el embarazo son los trastornos del estado de ánimo, específicamente la ansiedad, la falta de adherencia a la medicación, que como lo saben en general en todos los pacientes con epilepsia es la causa número 1 de descontrol de crisis, la falta de sueño en estas pacientes, sobre todo la falta de sueño se puede encontrar más en el tercer trimestre del embarazo y este descontrol donde tengan noches de sueño irregular puede llevarlas a descontrol de crisis y la presencia de vómitos. Las pacientes que cursan con hiperemesis gravídica pueden tener una mala dosis del medicamento porque a veces no pongan atención en que fue muy cercano un vómito a la administración del medicamento y no tomaron el medicamento nuevamente para reponer esa dosis que se había perdido con el vómito. Bueno, estas pacientes están en riesgo de tener descontrol de crisis durante el embarazo. Ahora, ¿cuáles son los riesgos o qué le puede pasar a la mamá o al bebé cuando presenta crisis durante el embarazo? Es importante mantener esta balanza. Hay dos riesgos importantes o hay dos riesgos grandes durante un embarazo en una paciente con epilepsia. Uno es la presencia de crisis y otro son los riesgos de malformaciones y teratogénesis asociadas a los medicamentos anticrisis. Tenemos que buscar mantener una balanza entre proteger a la paciente de los riesgos asociados a las crisis y elegir y tener las dosis de medicamentos anticrisis que no le den un alto riesgo de teratogénesis o de malformaciones al producto. Pero ninguno de estos dos va a ser prioritario sobre el otro. Ambos son situaciones que tenemos que priorizar en nuestra paciente. Entonces, ¿qué va a pasar si una paciente tiene crisis epilépticas focales? Si bien no son tan aparatosas como una crisis tónico-clónica generalizada, se ha visto que también estas crisis pueden provocar una desaceleración en la frecuencia cardíaca fetal durante hasta 3,5 minutos, que puede durar habitualmente una crisis focal, y esto provoca un sufrimiento fetal breve. También se ha visto que estas crisis se pueden asociar a lesiones, ya sea por automatismos que esté presentando, puede haber accidentes como una paciente que se queme o que se lesione de cualquier otra manera. Se asocian también a retraso en el crecimiento intrauterino y a parto pretérmino. Entonces, como ven, si bien no son tan aparatosas, no están exentas de riesgo ni para la madre ni para el feto las crisis focales durante el embarazo. ¿Y qué pasa con las tónico-clónicas generalizadas? Bueno, se han asociado a presencia de hipoxia y acidosis láctica en la mamá que se transfiere al feto y puede provocar asfixia en el producto. También durante estas crisis con frecuencia puede haber caídas y estas caídas pueden llevar a un traumatismo cerrado del útero que puede llevar incluso a una pérdida gestacional. Y se ha identificado que hay bajo coeficiente intelectual verbal en niños de madres que sufrieron 5 o más crisis tónico-clónico generalizadas durante el embarazo. Entonces, igualmente son altos los riesgos que pueden ser desde un sufrimiento fetal hasta una pérdida fetal en un paciente que presenta crisis tónico-clónico generalizadas durante el embarazo. Y para la madre en específico se ha visto que hay un riesgo hasta 10 veces mayor de mortalidad materna para mujeres con epilepsia no controlada, específicamente para mujeres que presentan crisis tónico-clónico generalizadas. Esta mayor mortalidad se ha asociado a las crisis y específicamente a la presencia de SUDEP, que es la muerte súbita inesperada en epilepsia. Bueno, entonces ya vimos un lado de la balanza, las crisis. ¿Qué le pasa a la paciente? ¿Qué le pasa al feto? ¿Y por qué es importante controlar los riesgos asociados a las crisis epilépticas? El otro lado de la balanza son los medicamentos anticrisis y la posible teratogénesis. Bueno, las malformaciones congénitas mayores, sabemos que son todas esas malformaciones que ocurren al nacimiento que suelen requerir algún tratamiento médico, quirúrgico para su resolución. Las más comunes que se asocian a los medicamentos anticrisis son las malformaciones tubo neural, las malformaciones cardíacas, las malformaciones urogenitales como hipospadias, las malformaciones craneofaciales como labio paladar hendido. Entonces, si bien es amplio el abanico de malformaciones congénitas mayores que se asocian a los medicamentos anticrisis, no todos los medicamentos anticrisis tienen la misma cercanía o la misma predisposición a estas malformaciones.
El riesgo en la población general no es nulo. La población general tiene un riesgo de 2 a 3% de presentar malformaciones congénitas mayores en su producto durante un embarazo. Y si las pacientes reciben medicamentos anticrisis, específicamente valproato, esto aumenta el riesgo de manera importante. El valproato específicamente es el medicamento anticrisis que se asocia en mayor medida a este riesgo de malformaciones congénitas mayores. Y por el contrario, el otro lado del espectro es la lamotrigina y levetiracetam, son los medicamentos anticrisis que tienen el potencial más bajo para malformaciones congénitas mayores. Existen registros internacionales de diferentes zonas del mundo, como el Reino Unido, Norteamérica, está el registro australiano y el registro europeo. Estos tres que muestro aquí en la presentación, el registro europeo, el registro norteamericano y el registro de Inglaterra, son los más grandes y son los que nos proporcionan información sobre qué pasa a las pacientes embarazadas tomando medicamentos anticrisis, cuál es el resultado final, hay malformaciones congénitas, hay riesgo de mortalidad. Toda la información de la que les voy hablando respecto a la epilepsia y el embarazo es información que obtenemos de estos registros internacionales. Entonces, aquí podemos ver en esta tabla la prevalencia que se observa en los registros del uso de medicamento anticrisis con malformaciones congénitas mayores. Y podemos observar que por mucho el ganador es valproato, con una prevalencia de hasta el 10.3% de malformaciones congénitas mayores. No olvidemos, el corte de la población general sin consumo de medicamentos anticrisis es de 2 a 3%, entonces se eleva de forma importante con el consumo de valproato. Los medicamentos que quedan intermedios, topiramato, fenitoína, fenobarbital y carbamazepina, siendo más importante aquí fenobarbital 6.5%, fenitoína 6.4% de prevalencia de malformaciones congénitas mayores, carbamazepina 5.5% de prevalencia de malformaciones congénitas mayores, y topiramato 3.9% de prevalencia de malformaciones congénitas mayores. Y los más seguros, de lo menor al más seguro, oscarbazepina, que está en el límite, donde es prácticamente lo mismo de la población general, pero todavía en el límite superior, con un 3% de prevalencia. Y los dos más seguros, lamotrigina y levetiracetam. La motrigina con un 2.9% de prevalencia de malformaciones congénitas mayores y levetiracetam con un 2.8%. Entonces, no es porque sí y no es a ciegas que uno dice cuáles son los medicamentos más seguros para una paciente que planea embarazarse y que padece epilepsia. Es por esta prevalencia de las malformaciones congénitas mayores y nuestro objetivo es buscar siempre los medicamentos que nos den el menor riesgo agregado de este tipo de malformaciones. Por eso podemos decir, como en un semáforo, cuáles son más recomendados, cuáles podemos usar con cierta precaución y cuáles idealmente debemos evitar su uso en las pacientes en edad fértil que podrían embarazarse. El recomendado, ya dijimos, los dos más seguros, levetiracetam y lamotrigina. Usar con precaución, oscarbazepina está en la línea intermedia entre recomendado y con precaución, pero tenemos que poner atención porque recuerden, también es un inductor enzimático. Carbamazepina, topiramato, también con mayor riesgo de malformaciones congénitas mayores e inductores enzimáticos. Y evitar el uso definitivamente por su alta prevalencia de malformaciones congénitas mayores, valproato, fenobarbital, primidona, fenitoína y perampanel, aunque se trata de un medicamento de nueva generación. Entonces, este es el semáforo de cómo deberíamos y con qué libertad utilizar los medicamentos anticrisis. Sin embargo, no es la regla absoluta porque algunos pacientes pueden no responder al levetiracetam, no responder a la motrigina, no responder incluso a los de precaución y nos veamos en la necesidad de emplear valproato, de emplear perampanel por el tipo de crisis que tiene nuestro paciente y en esos casos se tiene que tener mucha precaución que la anticoncepción sea la ideal para evitar embarazos no deseados y malformaciones congénitas. Y el resto de los medicamentos que vemos en la parte inferior de la diapositiva, no tenemos información suficiente porque su uso no ha sido tan difundido para las fechas de los registros con los que contamos como para tener una estadística confiable y decir, bueno, este medicamento se asocia a esta prevalencia. Solo tenemos reportes de caso sobre la asociación o no de malformaciones o su seguridad, pero no información suficiente como para dar una recomendación. Entonces, dentro de los que no es suficiente, pero que probablemente sean deleterios o que tengan mayor asociación a malformaciones, tenemos clobazam, clonazepam, etosuximida, felbamato y vigabatrina. Y dentro de los que muy probablemente sean seguros, pero tampoco tenemos información suficiente que nos permita dar una recomendación, están brivaracetam, eslicarbazepina, gabapentina, lacosamida, pregabalina y sonizamida.
Otro punto importante no solo es la selección del medicamento anticrisis, sino las dosis. Se ha visto que las dosis más bajas de medicamentos anticrisis se asocian con tasas más bajas de malformaciones congénitas mayores. El riesgo de malformaciones congénitas va a depender de la dosis, por ejemplo, en valproato, probablemente también en carbamazepina, en fenobarbital y en la motrigina, y la diferencia es importante. Ahorita vamos a ver una gráfica. En valproato consideramos dosis bajas hasta 650 miligramos al día, que todavía nos dan un riesgo moderado de malformaciones congénitas mayores. Arriba de estas dosis, el riesgo se eleva de forma importante. Aquí tenemos una tabla que nos permite ver la comparación del mismo medicamento anticrisis a diferentes dosis, y esta es la prevalencia de malformaciones congénitas mayores. Nuestro estándar para decir la menor prevalencia que se ha observado asociado a un medicamento anticrisis es con la motrigina a dosis bajas. El estándar es la motrigina a dosis menores de 325 miligramos al día. En esta dosis podemos ver que está entre 2.5 a 2.7% de prevalencia de malformaciones congénitas mayores, y aquí vemos que si la motrigina, el mismo medicamento anticrisis, se da a una dosis de más de 325 miligramos al día, la prevalencia se eleva casi al 5%. Entonces, la dosis es tan importante como la selección del medicamento. Carbamazepina en dosis bajas menores de 700 miligramos al día es casi tan asociada a malformaciones congénitas mayores como la motrigina a dosis altas, y a dosis altas carbamazepina está tan cercana como valproato a dosis bajas, que les decía que valproato menos de 650 se consideran dosis bajas. Fenobarbital a dosis bajas, menos de 80 miligramos al día, tiene una prevalencia de malformaciones congénitas mayores cercana a la más baja que existe, que es la de la motrigina, pero cuando lo usamos a dosis mayores de 80 miligramos al día, la prevalencia se eleva a más de 6. Fenobarbital a dosis mayores de 130 miligramos al día, o sea, todavía más alta la dosis diaria, nos vamos a ir hasta casi 12% de prevalencia de malformaciones congénitas mayores. Y finalmente, el prototipo de cómo va a cambiar la presencia o la prevalencia de malformaciones congénitas mayores en relación a la dosis es el valproato. Vamos a ver que hay una enorme diferencia en la seguridad del resultado del embarazo de una paciente que recibe valproato en monoterapia y a dosis baja, que serían menores de 650 miligramos al día, en comparación con aquella que recibe dosis altas, que serían más de 1.450 miligramos al día, que vean, 25% de prevalencia de malformaciones congénitas mayores. Entonces, no es solo evitar el medicamento, sino bajo cualquier circunstancia evitar usarlo en dosis altas para disminuir el riesgo de malformaciones congénitas mayores. Y un tercer punto que hay que tener en consideración, además de la selección y la dosis del medicamento, es el uso de politerapia. La politerapia tradicionalmente se ha asociado a un mayor riesgo de malformaciones congénitas mayores. Sin embargo, se ha visto que no solo es la politerapia, sino qué tipo de politerapia. Si a nuestra politerapia le adicionamos valproato o topiramato, vamos a tener todavía mayor prevalencia de malformaciones congénitas mayores. Entonces, tenemos que tener atención en esos tres elementos: la selección del medicamento anticrisis que tenga bajo riesgo teratogénico, la dosis más baja posible del medicamento, y si se requiere politerapia, evitar que la politerapia incluya valproato o topiramato, que nos podría potenciar el riesgo de malformaciones congénitas mayores. Ahora, esto es en un escenario ideal. Esto es lo que tenemos que saber: cómo tratar a una paciente con epilepsia que se embaraza. Pero recordando que gran porcentaje de los embarazos no ocurren de forma planeada y que la paciente se puede dar cuenta más allá del segundo mes del embarazo en algunos casos. La organogénesis fetal ocurre en el primer trimestre del embarazo. De hecho, en las primeras 4 semanas tenemos la mayoría de la formación de los órganos, tenemos la formación del sistema nervioso central. Entonces, cuando nosotros vemos una paciente en el segundo trimestre del embarazo que ha recibido tratamiento anticrisis con diferentes medicamentos, incluidos valproato probablemente, topiramato, medicamentos que hemos mencionado que no son los ideales, en ese momento tenemos que tener conocimiento de que hay una exposición que ya ocurrió en el producto, que si ocurrió una malformación congénita mayor, esta exposición ya ocurrió y los órganos ya se formaron porque ya estamos en una etapa más avanzada del embarazo, y que ahora nuestra prioridad es evitarle riesgos añadidos a ese producto. ¿Cuáles eran los otros riesgos de la balanza? Los riesgos de las crisis. Entonces, una vez que un embarazo ya está avanzado, el enfoque de la terapéutica tiene que ser en disminuir el riesgo de
de crisis, porque cambios bruscos en el tratamiento anticrisis en una paciente que ya está avanzada en su embarazo, lo que le pueden llevar es a un riesgo elevado de descontrol de crisis e incluso a complicaciones tan graves como estado epiléptico. Entonces, conocer qué medicamentos anticrisis, qué dosis y qué combinaciones son ideales para las pacientes embarazadas es fundamental, pero no quiere decir que cuando ustedes tengan la oportunidad de atender a una paciente embarazada en un embarazo ya avanzado, vayan a cambiar su terapéutica por completo buscando proteger este riesgo teratogénico porque la pueden exponer a un mayor riesgo de descontrol de crisis. Entonces, todo el objetivo es en planeación y en hacer modificaciones en las pacientes en edad reproductiva, que cuando ustedes estén frente a una mujer en edad fértil y le indiquen un medicamento anticrisis, se lo indiquen con conciencia del riesgo teratogénico y de la mejor alternativa que puede tener esa paciente para evitar llegar a un embarazo con una exposición a un medicamento anticrisis con alto potencial teratogénico. Una vez que tenemos a la paciente embarazada, que tiene o no el medicamento ideal, tenemos que saber que independientemente del medicamento anticrisis que esté recibiendo, existen cambios fisiológicos en el embarazo que pueden llevarnos a descontrol de las crisis en estas pacientes. ¿Cuáles son esos cambios que hacen una modificación en la farmacocinética? Lo primero es la absorción. La absorción se puede modificar porque las pacientes presentan hiperemesis gravídica. Va a haber náusea y vómito que provocan una menor disminución, una menor absorción de los medicamentos anticrisis. El otro paso en la farmacocinética va a ser el metabolismo. Vamos a tener una inducción natural del metabolismo hepático dentro de los cambios fisiológicos del embarazo y esto puede acelerar el metabolismo de algunos medicamentos anticrisis. También va a haber de manera normal, como un cambio fisiológico, un aumento en el volumen de distribución sanguínea y por lo tanto una reducción en las concentraciones séricas de albúmina por dilución, lo que nos puede llevar a una menor concentración de los medicamentos que tienen alta fijación a albúmina. Y por último, hay un elevado flujo sanguíneo renal, lo que aumenta la eliminación renal de algunos medicamentos anticrisis. Entonces, tanto por la eliminación, el metabolismo, la distribución y la absorción, podemos tener una baja concentración de medicamentos anticrisis que confieran un riesgo de descontrol para nuestras pacientes con epilepsia. ¿Cuáles son los que tienen una disminución marcada durante el embarazo? Especialmente la lamotrigina, levetiracetam y oscarbazepina. Estamos hablando de los tres que dijimos que eran más seguros para usar en las pacientes embarazadas. Esto no quiere decir que no los vamos a usar, quiere decir que hay que conocer esta disminución para llevar un seguimiento en nuestras pacientes y hacer los ajustes necesarios. Fenobarbital, fenitoína, topiramato y sonizamida también pueden tener un aumento en su eliminación, por lo tanto disminución en sus concentraciones séricas, sin embargo no tan marcado como levetiracetam, lamotrigina y oscarbazepina. Esta tabla nos muestra los diferentes porcentajes que pueden tener de cambio los medicamentos anticrisis durante el embarazo y vemos que hay un cambio importante en la motrigina con una reducción hasta el 69% en la mayor parte de las pacientes, el 77% de las pacientes. Hay un subgrupo, el 23%, que tiene prácticamente cero cambio, un 17% de disminución nada más, que no tiene un cambio clínicamente significativo y que no requieren ajuste de dosis de medicamento. Levetiracetam puede reducirse hasta del 40 hasta el 60% las concentraciones séricas, oscarbazepina, que lo habíamos mencionado, hasta el 62%, y los otros que dijimos que es alto, fenobarbital hasta el 55%, fenitoína del 60 al 70%, aunque se debe de utilizar menos o nunca en el embarazo idealmente, sonizamida hasta el 33%, y bueno, vemos los que tienen un corte más bajito, topiramato solo el 30%, carbamazepina el 12%, y bueno, la diferencia la hace el corte de 35%. Todo medicamento que pierda una concentración del 35% o más va a tener un riesgo de descontrol de crisis. Los que bajen 20, 17, 30% no tiene riesgo de descontrol de crisis para nuestra paciente. ¿Cómo podemos evitar que estas disminuciones fisiológicas de las concentraciones séricas del medicamento durante el embarazo repercutan en el control de crisis? Pues con seguimiento de los niveles séricos, específicamente de estos medicamentos que ya están viendo. La motrigina, levetiracetam y oscarbazepina, debemos pedir niveles séricos del medicamento durante el embarazo e ir ajustando las dosis. Idealmente, si teníamos unos niveles séricos preconcepcionales, pues de acuerdo a la dosis que nuestra paciente ya tenía, sus niveles séricos, vamos a buscar mantenerlos elevando la dosis durante el embarazo. Si no se dispone, porque hay que pensar que no vivimos en un mundo ideal, como ya dijimos, no todas las pacientes van a planear el embarazo y a veces lo que tenemos que priorizar ya es el control de las crisis. Bueno, también podemos tener la circunstancia de estar atendiendo a una paciente sin tener acceso a niveles séricos del medicamento.
Ahí tenemos que tener nosotros el conocimiento de qué medicamentos se depuran más y disminuyen sus concentraciones para tomar la decisión a ciegas, desafortunadamente, de aumentar la dosis. La recomendación en la que nos podemos apoyar es que se puede aumentar hasta el 50% la dosis del medicamento anticrisis después del primer trimestre, en caso de que nuestra paciente esté tomando un medicamento de los que ya mencionamos, conocido, que reduce sus niveles séricos durante el embarazo. En caso de que ella ya estuviera tomando una dosis muy baja de un medicamento anticrisis al comienzo del embarazo, en caso de que nuestra paciente tenga historia de crisis, sobre todo tónico-clónico generalizadas o de estado epiléptico que podrían llevar a una complicación importante, o que nuestra paciente tenga evidencia de que cuando ella pierde una dosis del medicamento tiene crisis epilépticas, es decir, es muy sensible a fluctuaciones de la concentración del medicamento anticrisis. Estos son datos que nos pueden ayudar o que soportan la decisión de, sin tener concentraciones séricas del medicamento, decidir aumentar la dosis hasta un 50% durante el primer trimestre del embarazo. ¿Y qué pasa una vez que acabamos y llegamos a esa parte final del embarazo? Va a llegar su paciente diciendo que el ginecólogo le dice que porque tiene epilepsia es necesario que realicen una cesárea. Ustedes deben saber responderle que la epilepsia no es una indicación per se de cesárea. La indicación de cesárea es obstétrica y que nuestras pacientes, si bien deberían de tener ideal control de sus crisis antes de llegar a esa fase del parto, puede haber descontrol y puede haber presencia de crisis durante el parto. Esto ocurre en el menor número de los casos y en dado caso de que ocurra, el tratamiento únicamente es dar el mismo que se daría a otras crisis agudas, que son benzodiazepinas de acción rápida y que no contraindica como tal la presencia de un trabajo de parto. Las crisis durante el trabajo de parto y parto pueden llegar a interferir con la capacidad de la paciente para participar en el trabajo de parto activo, pero si estas se tratan de manera oportuna y si se resuelve la emergencia de las crisis, se puede dar continuidad al trabajo de parto. Y bueno, finalmente, una vez que se tiene al bebé, ¿qué es lo que va a saber, qué es lo que va a preguntar la paciente? ¿Puedo darle pecho a mi bebé? Lo más común es que incluso su médico ginecólogo o que su médico familiar le diga, es que tomas medicamentos antiepilépticos o medicamentos anticrisis, no es seguro que tu bebé tome tu leche porque probablemente se va a intoxicar con esos medicamentos. Es muy común que escuchen esto y ustedes tienen que ser las personas capaces de informar de manera correcta a la paciente que si bien los medicamentos anticrisis liposolubles van a estar presentes en la leche materna, la concentración en la que están presentes es mucho más baja a la que incluso estuvieron expuestos los bebés durante el embarazo por lo que pasaba por las concentraciones séricas, que habitualmente los fármacos van a tener una concentración tan baja que no genera ningún síntoma ni ningún efecto negativo en el bebé. Específicamente algunos medicamentos como los barbitúricos y las benzodiazepinas podrían tener algún efecto adverso como la presencia de sedación y hay que tener a la paciente atenta a esta posibilidad. Decirle que en caso de que el bebé se vea aletargado, sedado o muy irritable, podría ser un efecto de alguno de estos medicamentos como barbitúricos, fenobarbital en este caso, o benzodiazepinas, y en ese caso se podría considerar suspender la lactancia materna, solo en caso de que el bebé esté presentando alguno de estos síntomas. De lo contrario, no hay ningún estudio que documente ni a corto ni a largo plazo un efecto negativo de los medicamentos anticrisis a través de la lactancia materna. ¿Cuáles son los beneficios, al contrario, de la lactancia materna? Para los bebés se ha visto que hay una mejoría en el desarrollo neurológico, hay menores tasas de obesidad, tienen menos alergias, tienen menores infecciones, tienen menor presencia de neoplasias hematológicas y hay menor presencia de síndrome de muerte súbita del lactante. Entonces son beneficios importantes que tenemos que tratar de conservar manteniendo la lactancia materna. Y hay beneficios también para la madre. Va a haber una menor cantidad de sangrado posparto, la involución del útero es más rápida, tienen pérdida de peso más rápido después del parto, la ovulación se retrasa, lo cual nos da un efecto anticonceptivo en los meses posteriores, que nunca se debe de tomar como una anticoncepción única. Sin embargo, esto ocurre y en cierta manera es un factor protector adicional. Reducción del riesgo de cáncer de mama y de ovario. Entonces, igualmente, son importantes y se tienen que considerar en la balanza riesgo-beneficio. No hay ningún riesgo documentado, solamente la posibilidad de sedación y en dado caso se suspende la lactancia y por el contrario, sí hay beneficios muy bien documentados y debemos fomentar en nuestras pacientes la lactancia materna.
Y por último, el último tema, la menopausia. ¿Qué ocurre en las mujeres con epilepsia cuando llegan a esta etapa en la vida? Como ya vimos, las hormonas van a influir de cierta manera, el progestágeno de manera protectora y el estrógeno de manera activadora de las crisis en las pacientes con epilepsia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando llegan a esta etapa de cambios hormonales nuevamente? Así como ocurrió al empezar la menstruación, bueno, aquí cuando termina, primero durante el periodo de perimenopausia va a haber fluctuaciones y picos hormonales que pueden provocar específicamente que las pacientes que tenían un patrón de epilepsia con exacerbación catamenial empeoren. Y cuando ya se define la menopausia y se acaban estas fluctuaciones hormonales perimenopáusicas, las pacientes suelen tener una mejoría e incluso en algunos casos un control de crisis epilépticas. Otra situación es que durante los cambios y una vez que se establece la menopausia, hay síntomas asociados que pueden hacer que la paciente requiera terapia hormonal de reemplazo como tratamiento para estos síntomas de la menopausia. Desafortunadamente, la terapia hormonal es principalmente basada en estrógenos y estos estrógenos, ya dijimos, le dan el riesgo a las pacientes de descontrol de las crisis. Entonces, en las pacientes con epilepsia en etapa de menopausia, se debe evitar el uso de reemplazo hormonal con estrógenos para disminuir este potencial riesgo de exacerbación de las crisis epilépticas. En el caso de que la paciente tenga síntomas muy importantes o que sean intolerables, lo que se puede considerar son otras alternativas terapéuticas en lugar de tratamientos hormonales. Por ejemplo, para los bochornos, cuando son muy importantes, se puede considerar un tratamiento con clonidina. Se pueden, para los síntomas del estado de ánimo, emplear ya sea inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o inhibidores duales, que serían inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Y en el caso de síntomas locales a nivel vaginal, el uso de lubricantes vaginales. Entonces, son otras alternativas para no emplear hormonales, específicamente estrógenos conjugados, en las pacientes con epilepsia. ¿Y qué otra cosa ocurre durante esta fase de la menopausia? Pues también va a haber un aumento en el recambio óseo y se va a acelerar la pérdida ósea. Esto va a hacer que las pacientes en la menopausia tengan una menor densidad mineral ósea, lo que los lleva a osteopenia y osteoporosis. Esto per se en toda mujer que cursa con una menopausia. Sin embargo, en las pacientes con epilepsia que utilizan medicamentos anticrisis, específicamente medicamentos anticrisis inductores enzimáticos, vamos a tener una disminución en la densidad mineral ósea exacerbada por los medicamentos inductores enzimáticos y esto las hace pacientes de alto riesgo de osteoporosis y de fracturas secundarias a la osteoporosis. Entonces tenemos que tener mucha atención en esto y se recomienda que para todas las pacientes con epilepsia recibiendo medicamentos anticrisis, específicamente aquellas recibiendo inductores enzimáticos, se tiene al llegar a esta edad de la menopausia e incluso antes, se tiene que tener determinaciones séricas. No hay un estándar anuales, bianuales, pero al menos una vez al año de niveles de vitamina D, de calcio sérico y realizar una metría ósea para de manera oportuna detectar si nuestra paciente tiene ya niveles bajos de calcio, si cursa con osteopenia o hacer un diagnóstico temprano de osteoporosis. Y en todas las pacientes en esta etapa de la menopausia, la recomendación es suplementación. La suplementación es con calcio, 1 a 1.5 gramos de calcio al día y con vitamina D3, al menos 600 unidades internacionales al día. Hay estudios que recomiendan 800 unidades internacionales al día, pero esto depende del medicamento anticrisis, porque con potentes inhibidores enzimáticos como la fenitoína y la carbamazepina, la recomendación es de 4,000 unidades internacionales de vitamina D3 al día para prevenir este aumento en el recambio óseo. Y pues bueno, esto es todo por mi parte. Es un panorama completo de las pacientes con epilepsia y cómo podemos ajustar y qué consideraciones tenemos que tener en la atención de estas pacientes a lo largo de las diferentes etapas de su vida. No sé si tengan ustedes alguna duda o comentario. Solo quiero recordarles que este año el eslogan de nuestro Día Internacional de la Epilepsia es que eliminemos el estigma y en este tema hay estigmas importantes. La paciente epiléptica no debe de embarazarse. Hoy sabemos que sí, pero que hay condiciones ideales que tenemos que buscar. La paciente con epilepsia no debe dar lactancia materna, sabemos que sí, que es seguro y que tenemos que promoverlo. Entonces, poco a poco y con conocimiento compartido, eliminemos el estigma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido una charla de mucho provecho y llena de conocimiento. En este momento vamos a abrir el espacio de preguntas. Entonces, algunos me van a ayudar abriendo su micrófono y preguntando o mandándole por el chat y nosotros gustosamente los leemos. Claro.
Ahí enviaron una al chat, doctora, y dice, Sí. la oforectomía podría ser una alternativa de tratamiento para mujeres con crisis epilépticas complicadas. Supongo que se refiere a pacientes con un patrón catamenial de exacerbación y bueno, me parece una alternativa sumamente agresiva para poder buscar el control de este tipo de exacerbaciones. Antes podemos ver alternativas como el uso de medroxiprogesterona de depósito si se busca evitar la ovulación, estos ciclos anovulatorios. Sin embargo, tampoco hay un estándar en eso. Entonces, no hay ninguna recomendación para la oforectomía, que es una medida quirúrgica definitiva y que eliminaría la posibilidad de embarazo en estas pacientes. Entonces, no, hasta la fecha no empleamos eso como una alternativa terapéutica. Sí, métodos hormonales que solamente mantienen la ovulación a raya, como la medroxiprogesterona de depósito, pero no un método quirúrgico definitivo. Siempre tenemos la alternativa de identificar origen de la crisis epiléptica y en dado caso que sea una epilepsia focal farmacoresistente, es más razonable considerar una cirugía de epilepsia, abordar a nuestra paciente en ese sentido, buscando eliminar el foco de las crisis, que hacer este tipo de procedimiento quirúrgico. Ok, muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias, José. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta que surgió durante la charla es si existe alguna asociación entre los embarazos múltiples con la presencia de crisis epilépticas o no se ha estudiado todavía ese fenómeno. El hecho de que una paciente haya tenido varios embarazos con mayor predisposición a crisis epilépticas o con exacerbación catamenial de las crisis. Crisis epilépticas mencioné la pregunta. Ok, no hay ninguna asociación con una paciente que sea multípara o una paciente que no ha tenido embarazos y eso le dé mayor o menor riesgo de descontrol de sus crisis epilépticas. Solamente podemos decir que durante el periodo de embarazo, algunas pacientes, sobre todo aquellas que tienen un patrón catamenial de exacerbación, pueden tener mayor control de la epilepsia porque vamos a tener esa disminución de estrógeno y progestágeno alto durante el embarazo que le va a dar un factor protector, pero solo durante el periodo de embarazo. Eso no le da a largo plazo, una vez que ya no está embarazada, un factor protector a futuro, ni tener muchos embarazos le va a dar un factor protector a futuro. Solamente lo protege durante ese periodo en el caso de que tuviera exacerbaciones asociadas a los cambios hormonales. La paciente que nunca ha tenido exacerbaciones secundarias o asociadas a los cambios hormonales no tiene mejoría o no tiene algún factor positivo asociado al número de embarazos que tenga en su vida. No sé si eso aclara la pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. Otra pregunta que hace el público es, ¿una paciente con epilepsia tiene mayor riesgo de desarrollar una comorbilidad psiquiátrica durante o después del embarazo? Sí, qué bueno que mencionan eso. Esa pregunta es muy importante. Recuerden que la comorbilidad número 1 en general de las personas con epilepsia son los trastornos del estado de ánimo, estas comorbilidades psiquiátricas, depresión y ansiedad. Hasta el 30% de los pacientes con epilepsia pueden tener esta comorbilidad asociada. Entonces, sí aunamos que en la fase del puerperio las pacientes pueden tener mayor predisposición a una depresión postparto, las pacientes con epilepsia siempre se tiene que hacer énfasis en que no haya presencia de esto y si lo hay, derivarlo al psiquiatra y tratarla de forma oportuna porque puede haber mayor predisposición a depresión en estas pacientes durante este periodo difícil que es el posparto. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Saquen todas las preguntas porque cuando estén frente a la paciente les prometo que les van a surgir mil dudas. Doctora, Sí. ¿no habría ninguna interferencia también con como la depresión postparto? La depresión postparto con con los antidepresivos y los medicamentos antiepilépticos. No hay contraindicación para el uso de los medicamentos antiepilépticos y los medicamentos antidepresivos. De hecho, con frecuencia los empleamos y hay estudios que han demostrado que incluso hay mejoría en el control de crisis cuando se emplea de manera concomitante inhibidores de la recaptación de serotonina como fármacos antidepresivos. Entonces, no hay ninguna contraindicación de interacción negativa. Se pueden utilizar con seguridad. Pero idealmente, si es posible que la refieran a un psiquiatra, sería lo ideal que se maneje de forma conjunta por un especialista del área, pero no hay contraindicación.
Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora. Otra pregunta, doctora. ¿Las mujeres que tienen embarazo gemelar tienen algún mayor riesgo de crisis comiciales, de crisis epilépticas? No, no se ha documentado que las mujeres que tienen embarazos múltiples, un embarazo gemelar o incluso de mayor número de productos, vayan a tener mayor riesgo de crisis durante el embarazo. A lo mejor podría haber otros factores como en el tercer trimestre, donde por el volumen, por la compresión sobre la vejiga, el sueño sea realmente muy, muy malo y la paciente esté pasando continuas noches de insomnio. Esto sería un factor que la lleve a exacerbación, pero no hay una diferencia estadística ni algo documentado que diga que es un factor de riesgo específico. Ok, muchas gracias. Doctora, una duda. ¿Cuáles serían las complicaciones más frecuentes que podríamos enfrentar durante el parto? Bueno, la primera es que la paciente presente crisis epilépticas. En dado caso, les decía que lo que hay que hacer es tratarla como cualquier otro paciente que se presenta en urgencias con crisis agudas, que es la administración inmediata de benzodiazepinas. Lo más correcto es que, aunque no todas las pacientes necesitan la administración de algún medicamento intravenoso durante el trabajo de parto, que sí se tenga a la paciente canalizada para que se le pueda dar una administración rápida de una benzodiazepina en caso de ser necesario, que tengamos acceso a oxígeno. Se recomienda el bloqueo peridural como se recomienda en cualquier otra. No ha demostrado que tenga mayor seguridad o que tenga alguna contraindicación, pero sí puede disminuir el dolor, la duración del trabajo de parto y esto darnos menor riesgo en ese momento de que la paciente presente crisis en ese momento. No hay otra complicación específica o agregada para una paciente con epilepsia que tenga trabajo de parto. El riesgo es que presente crisis. Solo el 1 al 2% presentan crisis en ese momento. Es más común que presenten crisis las pacientes que tienen preeclampsia y que lleguen a eclampsia en esa fase, a que nuestras pacientes, si han sido controladas durante el embarazo de su epilepsia, las tengan en ese momento las crisis. Solo el 1 al 2% tienen una complicación de crisis durante el embarazo. Muchas gracias. Doctora, ¿podríamos dar un aumento de dosis como protector previo al parto? No, porque acuérdense que siempre que hagamos una intervención terapéutica tiene que ser justificado el riesgo-beneficio y tiene que ser justificado por la frecuencia con la que se presenta algo. Y si decimos que es tan raro como solo un 1 al 2% de las pacientes que llega a presentar crisis en ese momento y que se resuelve con la administración de benzodiazepinas intravenosas de manera oportuna, es suficiente seguridad el tener a la paciente canalizada y con acceso al medicamento de rescate en caso necesario como intervención terapéutica. No necesitamos hacer otro ajuste en ese momento. Ok, gracias. ¿Quién más se anima? Bueno, creo que ya no hay preguntas. Si está bien con usted y podemos cerrar el espacio de preguntas. Claro, si ustedes ya no tienen dudas, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Entonces, no sé si nos regala la oportunidad de poder compartir ahorita. Solo tenemos un pequeño detalle para usted. Yo lo sigo, ustedes mandan ahorita. Para concluir, doctora González, ha sido un placer poder compartir este conocimiento con usted, poder escucharla, poder actualizarlos a nosotros y también a todas las autoridades que se conectaron o docentes. Y por eso es que nosotros le entregamos el certificado de reconocimiento el 13 de febrero de 2023
debido a la conferencia virtual titulada Epilepsia en la Mujer. Muchísimas gracias. Está firmada por el doctor Julián Matay, jefe del Departamento de Medicina Clínico Integral, el doctor Arnold Thompson, que es el presidente de la Sociedad Hondureña de Epilepsia, y mi persona, Cristian Andrade, que represento a EMEC, y también estudiante de sexto año. Ha sido un placer poder trabajar con usted. Se le agradece su disposición desde el día que se le mencionó y como el doctor mencionó, que siempre su apoyo ha sido constante y su voluntad también se aprecia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Me encanta estar y participar con ustedes. Espero, como ya me dijo el doctor Thompson, un día poder estar en vivo. No sé si la invitación está para el próximo año, pero bueno, un placer y en lo que pueda ayudarles con muchísimo gusto. Espero les haya servido de algo y si tienen alguna duda, pues no duden, igual me pueden enviar un correo electrónico. ¿Qué grosera? Porque yo no les puse mi correo. Les voy a poner mi correo en el chat para quien quiera enviarme alguna duda, alguna cosa que pueda apoyarlos, con todo gusto. Gracias, sí, tenemos su contacto también en la mano y también para concluir esta conferencia virtual y despedirnos un poquito más entretenidos, vamos a presentar un pequeño video que se enfocó en, como usted lo mencionó, en el lema de este año, la campaña publicitaria de este año, que es Epilepsia sin estigmas o Eliminando los estigmas. Entonces nos regalan unos minutitos y vamos a apreciar en nuestro video que fue trabajo de lo que es los estudiantes de sexto año de medicina y también la Sociedad Hondureña de la Epilepsia. Hoy, segundo lunes de febrero, conmemoramos el Día Internacional de la Epilepsia y desde 2017 el Día Nacional de la Lucha contra la Epilepsia por decreto del Congreso Nacional. Y como estudiantes de sexto año de medicina en la asignatura de neurología, este día púrpura indagaremos sobre los estigmas que existen alrededor de esta enfermedad neurológica. ¿Cree usted que las personas con epilepsia pueden tener una familia, se pueden casar, tener hijos? Sí, por supuesto que sí. Sí. Perfecto, muchas gracias. Ok, me dicen que sale un cuadro, entonces intentaré resolverlo. Mil disculpas por las fallas técnicas, ahorita lo resolvemos.
Hoy, segundo lunes de febrero, conmemoramos el Día Internacional de la Epilepsia y desde 2017 el Día Nacional de la Lucha contra la Epilepsia por decreto del Congreso Nacional. Y como estudiantes de sexto año de medicina en la asignatura de neurología, este día púrpura indagaremos sobre los estigmas que existen alrededor de esta enfermedad neurológica. ¿Cree usted que las personas con epilepsia pueden tener una familia, se pueden casar, tener hijos? Sí, por supuesto que sí. Sí. Perfecto, muchas gracias. En su opinión, ¿qué actividades piensa usted que una persona con epilepsia, o sea, una persona que tiene convulsiones, no puede desarrollar? Pues una persona con epilepsia puede hacer las actividades que normalmente hace cualquier persona, simplemente que bajo supervisión, con sus medicamentos al día y con mucho cuidado. Perfecto, muchas gracias. ¿Cree usted que una persona con epilepsia tiene la misma capacidad intelectual que una persona sin epilepsia? Claro que sí, que tenga una enfermedad no quiere decir de que esté limitado en cuanto a su conocimiento, en cuanto a su capacidad de aprendizaje. De hecho, yo soy maestro y tengo una alumna que es muy buena incluso y está por muy arriba, tiene bastante talento en lo que hace y si bien pues a veces se le complica ciertas cosas, pero más que todo bajo control y con sus medicamentos, cualquier cosa siempre tratamos de que se sienta bien en grupo, sus compañeros siempre la apoyan. En caso de que usted viera a una persona con una crisis epiléptica o también conocido como una convulsión, ¿qué haría? Creo que lo más correcto, pienso yo, ¿verdad?, es llamar a alguien que en realidad sepa o que no sé si... ¿Usted cree que una persona con epilepsia puede manejar? No. Perfecto, muchas gracias. Sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Cree usted que una persona con epilepsia puede tener una familia, se puede casar, tener hijos? Sí. ¿Cree usted que una persona con epilepsia tiene que poner que tiene epilepsia en su currículum para poder pedir un trabajo? Creo que sí. Sí. Perfecto, muchas gracias. Sí. Perfecto, muchas gracias. La epilepsia es una enfermedad muy frecuente. 50 millones de personas la padecen en todo el mundo. En Latinoamérica, solo un 62% de las personas que la padecen tienen acceso a un medicamento para poder controlar su enfermedad. Nosotros, como ciudadanos responsables, debemos conocer acerca de ella, saber cómo apoyar a los que la padecen y evitar, en la medida de lo posible, la discriminación hacia la enfermedad, ya que existen muchos estigmas que afectan a estas personas a la hora de realizar ciertas actividades que son normales para cualquier otro ser humano. Como por ejemplo, ¿estas personas pueden acceder a un trabajo? Por supuesto que sí, son perfectamente capaces de desarrollarse en cualquier ámbito, solo que, como cualquier enfermedad crónica, deben hacer saber a sus empleadores que la padecen. ¿Estas personas pueden tener una familia? Claro que sí, solo un 25% de las epilepsias se desarrollan por genética. Por último, ¿es esta enfermedad una enfermedad mental o afecta el coeficiente intelectual de quien la padece? Por supuesto que no. Estas personas pueden desarrollarse en cualquier área que deseen, pueden acceder a cualquier trabajo que deseen y esto no va a afectar de ninguna manera su comportamiento o su inteligencia. ¡Epilepsia sin estigmas! Muchísimas gracias. No sé si el doctor Thompson le gustaría dar unas palabras para poder concluir con el evento. Bravo para ustedes por esa iniciativa. Ojalá lo difundan en redes y en todo donde puedan, porque está muy bonito. Muchísimas gracias, doctora. Claro, se va a subir a nuestras redes y por supuesto le compartiremos el enlace para que pueda también compartirlo. Gracias. Hola, bueno, yo ya para concluir quisiera agradecerles a todos los que estuvieron conectados durante esta hora. Fue una noche de mucho aprendizaje. Muchas gracias, Emilia, por compartir tus conocimientos y tu disposición. Y esperamos verte pronto en Honduras, ¿verdad? Muchas felicidades a todos, muchísimas gracias. Felicidades a los organizadores. Quiero decirles de que todos lo hicieron, pues este distinguido grupo de inteligentes y entusiastas alumnos de sexto año de la carrera de medicina.
que estoy seguro que van a ser grandes médicos. Feliz noche a todos y hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Muchas gracias, quedamos despedidos. Gracias por su atención.